Bueno, bienvenidos a Vamos a Exigirnos, el podcast donde exploramos lo que sucede cuando decidimos desafiar nuestros propios límites. Yo soy Juan Fondos, ciclista de ultradistancia, y estamos aquí con Juanma de Ulisens, que son nuestros coequiperos en este proyecto y se atrevieron a soñar con nosotros para llevarles a ustedes todas estas historias de lo que hay más allá de los límites que nos atrevemos a retar. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de esta historia y este testimonio al lado de Juan Fondos. Y dicen que lo duro no a veces es caerse, sino volver al sitio donde uno se cayó. Háblanos un poquitico de esa experiencia que tuviste cuando caíste en Alto de Letras. Pucha, bueno, creo que esta puede ser la historia de lo más duro que he hecho en ultradistancia, y no específicamente ni por los kilómetros ni por las horas que estuve en la bicicleta, porque en realidad he hecho ultradistancias más largas y de más duración que esas, más kilómetros y más duración. Sin embargo, este fue un reto que nació, digamos que por iniciativa propia, ya no viendo como retos que otros hacían, como Everesting o como esta u otra distancia, sino que yo quería, y pues me empecé a imaginar como un reto que fuera muy mío. Y en ese momento se empezó a poner muy de moda la carretera para cruzar el Parque Los Nevados, porque la habían acabado de pavimentar, y creo que es una de las carreteras más hermosas, y no la más linda, que tenemos acá en Colombia. Entonces, esa carretera también lo lleva a uno al Alto de Letras. Entonces, en ese momento se consolidaban como tres rutas principales para llegar hasta el Alto de Letras, totalmente pavimentadas. Entonces es Letras la tradicional, que la consideramos como el puerto más largo del mundo, porque alguna vez se subió como dentro de una carrera oficial. Entonces está catalogada como esto, y para nosotros es un puerto insignia acá en Colombia. Todos los ciclistas, digamos que nos graduamos al hacer ese ascenso. Pero entonces también estaba la nueva, que es subir desde Mariquita, pasando por Armero, donde fue la avalancha de hace muchos años, y subir por esos caminos que bordean lo que fue toda esa avalancha, pasando por pueblos como Líbano, Murillo, subiendo al Parque Los Nevados, atravesándolo todo el páramo y bordeando el Nevado del Ruiz y llegando a Letras. Y el otro es desde Manizales, toda esta vía que sube también hasta el Alto de Letras, que es la vía que comunica Manizales con Bogotá. Entonces, teniendo esto pues como sobre la mesa, yo dije, pucha, eso es un reto sin precedentes en Colombia. Nadie en Colombia a ese momento había hecho Letras por tres, que fue como yo lo bauticé. Yo dije, yo quiero hacer esto, y lo empecé a trazar en Strava, cuál puede ser la ruta, cómo lo puedo hacer, y resulta que daba exactamente 400 kilómetros. Entonces yo dije, pucha, es un reto muy personal, pero también lo podemos encasillar o ponerle el nombre de un Everesting Roam, porque va a cumplir con las distancias de Everesting Roam con aún más desnivel acumulado. El desnivel acumulado son 12.500 metros. Al hacer estos tres ascensos, entonces yo dije, pucha, me voy a ir por eso. Entonces en el 2024 pues me venía preparando y dije, me voy a ir a hacerlo, pero como siempre lo he hecho, como me voy solo, Manu siempre me acompaña. Invité a un par de amigos y se animaron para cruzar nevados conmigo, y fue como, bueno, listo, vámonos para el Nevado y para Letras a hacer toda esta hazaña. Locos y decididos. Brutos pero Brutos, decididos, brutos. brutos pero decididos, así tal cual. Y pucha, arrancamos esta locura, pero digamos que ahí tuvimos mala suerte, o mejor dicho, eso es lo que es la montaña. Eso nos enseñó muchísimo, y es como muchas veces no es cuando uno quiera, sino cuando la montaña y el clima quieren. Ese día planeamos todo muy bien, veníamos muy bien preparados físicamente, y decidimos iniciar. Yo decidí trazar ese primer reto mayo del 2024, y yo decidí que lo íbamos a hacer primero arrancando desde Mariquita a cruzar el Parque Los Nevados. Esos son 160 kilómetros, como con casi 5.000 de desnivel para llegar hasta el Alto de Letras. Y lo hago junto con Santi, Moisés y Susana. Nos fuimos a cruzar ese que era, digamos que, la parte más linda del recorrido. Sin embargo,
desde que empezamos a subir de Armero, estando apenas a 700 metros sobre el nivel del mar, aguacero. Desde muy temprano en la mañana, desde las 6 de la mañana, un aguacero que no nos dejó descansar. Pasamos el Líbano en un aguacero tremendo y llegamos hasta Murillo, que ya está uno por los 3000 metros, emparamados, vueltos nada, ya se siente mucho el frío. Entonces decíamos, pucha, hoy está complejo el paso del Nevado, el páramo no está Y muy temperatura amigable. sí, más o menos. Temperaturas, cuando uno está ya en el Nevado, puede sentir temperaturas muy cercanas a grado cero. Las puede sentir muy cercanas y aparte de eso, pues también la sensación térmica puede ser mucho menor por el tema de que se te moja la ropa Y y el ventea también. viento, Pega. exactamente, entonces pega aún más duro. Cuando llegamos a Murillo, nos escampó un poquito, entonces dijimos, nos dio tregua, cambiémonos y nos cambiamos y ya nos adentramos a pasar el Parque Los Nevados y nos permitió pasarlo seco hasta una parte. Pero es un paisaje tan bonito y era la primera vez para nosotros que decidimos hacer varias paradas porque pues igual esto era contra el reloj porque era un Everest sin ROM, 36 horas, pero yo sabía que 36 horas son bastante tiempo para las capacidades pues mías que yo ya conozco, entonces sabía que tenía pues como tiempo de sobra, por así decirlo, sin sobreestimar La lo que era el reserva. reto y la montaña exactamente. Entonces nos podíamos dar el gusto de parar, de tomarnos fotos, de disfrutar ese paisaje porque en realidad era muy lindo, aunque estaba muy tapado y no podíamos ver el nevado, pero sí era todo este valle de Frailejones, las lagunas muy lindas, pero llegamos a un punto del Parque Los Nevados que se llama Gualí y se volvió a soltar un aguacero. Estábamos sobre los 4100 metros ahí y eso nos pegó durísimo, nos volvió a emparamar y entonces eso también hace que uno se fatigue aún más física y mentalmente, es muy desgastante. Y en todo este recorrido llegamos a Letras sobre como las 4 de la tarde, muy desgastados y dijimos, bueno, vamos a bajar a Mariquita por la tradicional para hacer ese ascenso y después hacemos Manizales al final, que es la más cortica. ¿Y Soroche o no? Yo no sufro de soroche, pero uno de los amigos que estaba con nosotros, sí, Moisés, le dio bastante duro, entonces ya le dio muy duro en los ojos, se le notaba, era como con la cara hasta un poco hinchada y éramos como, güey, pucha, ¿cómo estás? ¿Estás bien? El man es asmático, entonces hasta nos asustamos como... Pero él como no, vamos que yo te dije que te iba a acompañar hasta más, brutos pero decididos, vamos para abajo, vamos a exigirnos y resulta que había que bajar 82 kilómetros nuevamente hasta Mariquita, pero lo que no te dicen del descenso a Mariquita es que es como si uno fuera subiendo a Mariquita. Es muy charro escucharlo, es muy contradictorio, pero en esos kilómetros vos tenés que hacer un ascenso como de 11 kilómetros dividido. O sea, vos ganas como 1000 de desnivel en todo ese descenso. Entonces son a veces repechos muy largos que vos decís, pucha, esto sigue desgastando, sigue desgastando. Llegamos a Mariquita súper reventados y todos ellos dijeron, parce, no vamos a seguir, pues nos vamos a quedar descansando, no nos da ni siquiera para acompañarte pues otro rato subiendo letras. Y yo dije, no, muchachos, tranquilos que este es mi reto. Yo me cambio y empiezo a subir la tradicional, a eso por ahí de las 10 de la noche. Entonces empecé a subir con Fercho de Riders Mariquita, que era quien me estaba acompañando. Manu se quedó descansando para después volverme a llegar en la madrugada como en el carro. Y lluvia, lluvia, lluvia durante todo el descenso y el ascenso de letras tradicional, demasiada lluvia. Cuando uno llega a un punto, hay un punto que es muy conocido en la tradicional de letras que se llama Delgaditas. Es un punto como donde ya se empieza a ver mucho los paisajes del páramo y son como los últimos 20 kilómetros del ascenso, entonces ya se siente mucho la altura y estaba lloviendo durísimo y yo voy con Fercho y Fercho me dice, hermano, yo nunca en mi vida he visto el clima y la lluvia y lo que está sucediendo acá. Entonces caían torrenciales y como cascadas de la roca que está al lado de la vía y caía pues así horrible en la carretera, que era como una borrasca. Él me decía, hermano, yo nunca he visto eso. Y yo le decía, ¿qué hacemos? Y yo era, no nos podemos devolver, nos toca seguir.
En ese momento nos encontramos, estamos hablando de las 4 de la mañana, nos encontramos un carro que se montó en una de las piedras que cayó de la montaña y estaban ahí varados, pero nosotros éramos como, pucha, ni siquiera les podemos ayudar porque no tenemos un gato ni nada, o sea, no tenemos mucho por hacer y sigamos para arriba. Entonces seguimos, llegamos al final de Delgaditas, demasiado frío, yo ya estaba muy afectado ahí, ya nos habían llegado Mano y los demás en el carro, pero antes de coronar el Alto de Letra hay un pequeño descenso como de 2 kilómetros. Y al coger este descenso, el dolor en los dedos por el viento y por el frío era que yo no era capaz de frenar y me dolía mucho. Paralizante. Entonces, o sea, pero horrible, o sea, que uno queda como engarrotado. Entonces era ya súper peligroso porque yo medio frenaba, me dolía mucho y la llanta se me iba mucho. Yo tenía una bici de freno de herradura, entonces también eso, como era rueda de carbono y freno de herradura, frena menos. Entonces hay que hacerle más fuerza. Entonces yo ya no tenía, yo decía, güey, pucha, ¿yo qué voy a hacer? El caso fue que coronamos los últimos 3 aletras allá como sobre el amanecer. Y yo con todos los que estaba, les dije, muchachos, la estoy viendo muy difícil. Eso está muy difícil. Si el clima no cambia, yo estoy partido. Ya no tenía nada de ropa seca. Y definitivamente dijimos, como no, esperemos que avance un poco como la mañana, un poquitico, a ver si cambia el clima. Cambia el clima, es que esperamos por lo menos una hora ahí arriba. Yo no me recuperaba en temperatura, me tuve que poner unas ruanas de una casita que había ahí, una tiendita, tomé aguapanela, tomé de todo y me tocó tomar una de las decisiones más duras, yo creo que en mi vida y en el ciclismo y en el deporte como tal, que fue decir, no puedo seguir. No puedo seguir, este reto no lo puedo cumplir. Digamos que ahí el nombre Juan Fondos ya tenía un cierto reconocimiento pues dentro del mundo del ciclismo y yo decía, juepucha, yo todo lo que he hablado respecto a este reto y todo, sin embargo, no es por mí, pues llegó un punto que yo dije, no es Ganó la por mis montaña. piernas, exacto, de cierta manera es que me está ganando la montaña, el clima, hoy no es el día para cruzarla como la queremos cruzar y también hay que ser sensatos con esto y responsables con el cuerpo, no se puede. Y me tocó decir, no puedo más, muchachos, vámonos para Medellín. Me monto al carro y volvámonos para Medellín. Ni siquiera volvamos al hotel, nada, vámonos ya para Medellín. Obviamente como defraudado y sintiéndome mal, Con Guayabo. literal. Ese guayabo de Guayabo, los duros. cabizbajo. Despechado. Despechado con ese reto. Muy despechado. Y supimos que tuviste otro chance de volver. Sí, ahí fue algo bien particular porque la vida como tal, a los 4 meses de eso, me puso una oportunidad sobre la mesa. Llega un amigo que conocí también por ahí por el deporte, Frato, y me dice, Juan, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un documental de una ultradistancia tuya. Yo quiero que hagamos un proyecto juntos. Era un proyecto para él de la tesis de la universidad. eh, y yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué es esto tan brutal? Qué bacano poder llegar a hacer eso. Nunca se me hubiera imaginado, pero vos, ¿qué te imaginas? ¿Dónde lo hacemos? Y él me dice, no, ¿qué querés hacer vos? ¿Qué tenés pendiente vos? Y a mí se me prende una la La cabeza y digo, si espinita. hay algo que yo tengo pendiente, es Letras por Tres. Pero cuando yo me vine tan decepcionado de allá, yo dije, güey, pucha, yo no sé cuándo voy a volver a ese páramo y a ese Alto de Letras a intentar eso, porque es que el clima es demasiado impredecible. Eso allá cuando está haciendo verano en todas partes, vos subís al páramo y está lloviendo y llueve 18 horas de las 24 del día, entonces es como güey, pucha, es muy difícil y si lo quiero hacer tengo que ir preparado a que tal vez me vuelva a tocar esto. Y nos contabas que la predicción del clima te lo dio una señora de una tienda. Ah, Ah, o del hotel, o del hotel. de un hotel nos Sí. dijo como miren, cuando en Manizales está como tapado el día, es un buen día para subir a los nevados. Y por esos días había estado así
Y yo le dije a Frato, mira, las únicas posibilidades que tengo de hacerlo son como estas fechas que sean previo a las fechas que vos tenés para entregar tu tesis. Y él me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Por esta fecha. Yo le dije, hermano, no, entonces hagámosle. Pero fue un tema de que en 20 días, un mes, él estaba en Bogotá, yo estaba en Medellín. Como hermano, nos encontramos en Mariquita y lo hacemos. Y yo, hermano, de una, yo le dije a un primo y a Manu, que es la incondicional de siempre, yo, amor, vamos a volver a hacer esto. Le dije a mi primo que nos ayudara porque había que ayudar con esa manejada, porque eran presupuestadas 26 horas, 28 horas. Y nos fuimos. Y nos fuimos para Mariquita. Y entonces aquí tracé diferente la ruta. Dije, voy a cruzar Nevados, que debe ser lo primero de lo que salgamos en la mañana. Ya conocimos el Parque de los Nevados, entonces yo no voy a parar mucho. Y arrancamos a subir a mi ritmo. Yo iba solo en la bici. Todo el equipo iba detrás en un carro, pues acompañándome, desarrollando todo el tema del documental que lo tenemos ahí en el canal de YouTube también muy bacano para que vea cómo se vivió eso. Y ahí fue donde logramos, pues nos dimos cuenta que la montaña nos estaba sonriendo ese día. Desde que salimos y empezamos a subir al Líbano, a Murillo, solecito, un día súper bonito, despejado, llegamos a Murillo y se alcanzaba a ver parte del nevado y dijimos, es nuestro día, pero vamos con ritmo. Yo ese día traté casi que de comer siempre sobre la bici, las paradas fueron mínimas y llegamos al primer letras a eso de las 2 a las 2 de la tarde. Entonces yo les dije, bueno, acá vamos a hacer un cambio. La bajada a Mariquita por la tradicional es muy desgastante. Bajemos primero a Manizales, que es más suave. Son 30 y punta kilómetros. Bajamos, almorzamos y subimos rápido. Y así fue. Y en Manizales, muy buen día. De hecho, nos hizo un sol fuerte durante toda la tarde para coronar el segundo letras y llegamos a letras por segunda vez con el atardecer, pues o sea, fue súper bonito como ese momento y ahí dijimos, listo, ya viene lo más duro que va a ser el descenso a Mariquita y poder volver a subir. Sin embargo, el clima no veíamos una nube, no había una gota, no había absolutamente pues como nada en contra. Entonces cada vez más motivados. Cuando llegamos al hotel abajo en Mariquita, eh, el equipo sí estaba obviamente golpeado, Frato que estaba filmando, pero ya llevábamos un montón de rato pues en el tema, mi primo que estaba también manejando y ayudándole mucho a mano, entonces dijimos como no, vamos a parar acá una horita y media, yo me baño, me cambio, y arrancamos. Se nos fueron casi las 2 horas, pero a mí ese baño y un Red Bullcito ahí que me tomé, me dieron, pues y el ver como que íbamos también con el reto, me dieron como Gasolina. una buena gasolina y dijimos, bueno, arranquemos, pero llevamos para ahí 10 kilómetros del ascenso y ¡puf! Me pinché y yo, pucha. Pero yo dije, no, bueno, a ver, vamos como muy bien. Empezó a tronar por allá atrás, pero veíamos unos truenos, pero como muy atrás, éramos como, güey, pucha, ¿será que nos va a castigar en esta última? Corra. Pero no, hagámosle. Nos desbaramos, íbamos con Fercho, pues que era el man del acompañamiento que siempre ha sido muy firme, nos ayudó, nos desbaramos de una y seguimos. Hermano, y ese seguimos fue que yo me sentía muy fatigado. Ahí hay un momento muy clave para mí en las ultradistancias y es la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4 a mí me coge ese cansancio fuerte, pero es muy, muy charro porque yo puedo parar y tratar de dormir y no soy capaz, pero en la bici casi que tengo microsueños, hermano, y uno va ahí, pero súper, o sea, va muy golpeado, pero entonces yo dije, acabamos, tinticos, los que se puedan, y vamos a pasito, vamos a tratar de sacar esto adelante. Me dio mucho ánimo el tema de que fuimos capaz como de dejar la nube atrás y era como no, la nube se quedó, sigue siendo despejado, el cielo se veía estrellado en ciertos momentos, entonces era como vamos muy bien y el tema de que estuviéramos haciendo el documental me daba un boost, pero en términos de que Frato se me hacía a veces al lado con la cámara y me ponía a hablar. Y al ponerme a hablar, yo me metía como aún más en la película de lo que estábamos haciendo y me llevaba mucho hacia ir
coronando esas pequeñas metas que se pone uno en ese ascenso, porque es como, pucha, voy llegando a Padua, voy llegando a esta otra virgencita, voy llegando a tal restaurante, voy ya para Delgaditas. Y cuando llegamos a Delgaditas, que ya empezaba a amanecer, despejado el cielo, ni una gota, el clima es frío, obviamente, porque ya estás entrando al páramo, pero nos sonreía. Entonces era como, pucha, me acuerdo que ese ascenso de Delgaditas fue muy retador y me sentía súper fatigado, pero era como con un taco, literal, porque no era felicidad todavía, sino que era un taco de coronar eso, que cuando yo empecé a ver ya el descenso de los kilométricos donde la otra vez me dolió tanto y ya el último ascenso y como esas bodegas que uno ve en el Alto de Letras, yo el último kilómetro más o menos era lágrimas y lágrimas y era una emocionalidad y una felicidad, pero como un montón de sentimientos de ese taco, de lo que fue ese fracaso tan duro y obviamente todo ese proceso mental que ese último letra, sobre todo ese último ascenso de las letras tradicionales, el tercero, me hacía pensar como, pucha, muy cansado, ¿será que vamos a parar? Me está ganando el sueño, pero estos vienen filmando, uy, va a ser peor, si no soy capaz de lograrlo, para acabar de ajustar ahora va a quedar en un video de un documental. Y fue un montón de cosas que venían como en contra, pero que uno también a veces es capaz de hacerles el revés y ponerlas a favor y era como, listo, entonces, ¿qué? ¿Queremos quedar en un documental así? No, saquemos el último alientico, el último y llegar al Alto de Letras por tercera vez en ese día fue un llanto muy duro y un taco, o sea, yo saqué literal un taco que fue un llanto de varios minutos, un abrazo súper emotivo con Manu y con todo el equipo, con Frato, o sea, creo que eso desde ahí nos alineó aún más en un montón de cosas y proyectos que seguimos haciendo porque definitivamente el coronar eso era como el romper ese fracaso que había tenido y sobreponerse a él de una manera que no me imaginaba y mucho menos como tan cercana. Fue demasiado lindo. Creo que ha sido la historia más dura dentro del ultraciclismo. Para mí el coronar ese letras por tres es lo más difícil mentalmente que yo he tenido que hacer o que yo he hecho, pues porque esto es por gusto. Dentro de la ultradistancia fue lo que más me retó, pero fue la satisfacción más grande que pude haber tenido al sobreponerme como a ese fracaso. Y entre la llegada a Cartagena y la llegada a Letras, ¿cuál gana? ¿Los 650 de Cartagena o los 400 de Letras? Ay, güey, pues ya creo que nunca me había detenido a pensarlo, pero creo creo que letras definitivamente es de lo más emotivo. Habiendo sido Cartagena muy, muy emotivo y muy lindo, lo que yo sentí en letras no se compara. Es que fue una combinación de un montón de sentimientos muy duro, desde la frustración que yo sentía, desde ese taco que tuve ahí, pero la felicidad que se sintió el poderlo coronar y como, pucha, si soy capaz y si fui capaz y si lo coroné, fue sacarse una espinita bien bonita. Y eso hablando, ¿cómo lo mencionarías? Digamos no fracaso, pero sí aprendizaje. ¿Cómo harías esa reflexión para esas segundas oportunidades que todos tenemos? Yo creo que la comparación más bonita ahí es el tema de la montaña. Pues yo creo que muchos tenemos montañas y retos y cumbres como que tenemos ahí o que nos han puesto de rodillas y nos han dado muy duro, pero la vida misma se encarga de volvernos a poner en situaciones donde hay que enfrentarlas de nuevo y te da otras herramientas para poder salir victorioso en ellas. Entonces también es como saber leer ciertas señales y saber que por más fracasos que se hayan tenido, uno igual siempre lo puede volver a intentar y hay que tener la gallardía de afrontar ese tipo de cosas en la vida, de ser capaz de llegar hasta allá. Y así terminamos la primera historia de muchas que vienen para este podcast de Vamos a Exigirnos, de la mano de Juan Fondos el día de hoy y de la mano de otros invitados que nos estarán acompañando en todo este entorno de lo deportivo y todo lo que nos inspira también para la vida. Juan, mil gracias por este espacio y a todas las personas que hicieron parte de la producción, súper agradecidos con ellos.
Y ya saben, sigan conectados. Como dijo Juanma, vienen muchísimas historias y muchos invitados en donde vamos a tener en cuenta cómo se vive el vamos a exigirnos en las diferentes esferas de nuestras vidas. Así que sigan ahí muy pendientes.